Vamos grabando. Ya. Clase pasada estuvimos viendo los 4 casos principales de los ejercicios de variable distribución normal. Y esta semana vamos a ver las combinaciones de esos casos y para ir cerrando con este tipo de ejercicios, ¿ya? Yo creo que les voy a subir una guía más tardecito para que vayan haciendo ejercicios del mismo tipo. Entonces, la semana pasada habíamos visto 4 tipos de ejercicios, que se los voy a mostrar en un segundo, acá. Entonces, habíamos visto la de la probabilidad directa, la de la colita, la probabilidad directa, pero cuando era al revés, y la colita al revés. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de ejercicios vamos a estar haciendo hoy día? Vamos a estar haciendo ejercicios de entry. Entonces, aquí, pantallita. Entonces, primer tipo de ejercicio. Entonces, todos los ejercicios van al escoger una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que PC entre? Y lo vamos a dejar ahora vamos a poner 80 y 90 kilos. ¿Ya? Entonces, primero, la pregunta se escribe como P de la probabilidad y pone los rangos. 80, X, 90. ¿Ya? Eso representa que sea entre. ¿Ya? En algunos lados le pueden poner menor igual, o sea, pueden ponerle el menor igual y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero hay que dibujarse siempre la variable, como la estamos acostumbrados, la campanita de Gauss. Tenemos que la mitad son los 75. Entonces, si yo estoy preguntando entre 80 y 90, tengo que identificar ambos. Entonces, lo que voy a ir haciendo yo es colocar el 80 y el 90 también. Esto se hace aproximadamente, no hay que ser tan certero con el 80 y 90. Solamente va a hacerse la idea de dónde está. Entonces, el área que me están pidiendo es el área que está entre 80 y 90. Esa es mi probabilidad. Tengo ahí, esa es mi probabilidad. ¿Cómo respondo a esa pregunta? Para hacer esa pregunta yo tengo que separar ambos. Como yo no sé medir entre, pero sí directo, esta pregunta se separa pues la probabilidad de la siguiente forma. Se puede ver con los dibujitos. Entonces, si usted tiene eh, negro, si usted tiene una campanita de Gauss hasta el 75, hasta el 90, y otra campanita de Gauss hasta el 80. Qué feo escribo con el mouse, no importa. Entonces, cuando usted responde del 90, está respondiendo toda esa área.
de probabilidad. Y si usted responde hasta el 80, va a estar respondiendo toda esa área. Entonces lo que tengo que hacer yo, ¿qué operación entre estas dos áreas tendría que hacer para llegar a esa, que es la que yo quiero? Y acá tengo del 90 hacia atrás y este del 80 hacia atrás. ¿Alguien alguna idea? ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Nadie? Van a escribir en el chat. Restar. Restar. ¿Quién con quién? ¿El 80 al 90 o el 90 al 80? 80 al 90. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, el área del 90 es más grande que la del 80 por cosas obvias. Se ve en el dibujito. Y como usted quiere solamente esa colita entre el 80 y el 90, a 90, que es la área más grande, le tiene que restar el área más pequeña, que es 80. Váyase acostumbrándose a hacer esta operación de ir sumando o restando áreas. Porque esto es toda la gracia de los ejercicios. Entonces, por un tema de áreas, yo sé que esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor a 90 menos la probabilidad de que x sea menor a 80. En ese orden. ¿Por qué? Porque la de 90 es mucho más grande que la de 80. Entonces yo tengo que hacer la normal, la z del 80 y el 90. Entonces, primero, el 90 menos 75 dividido 10. Y el otro va a ser 80 menos 75 dividido 10. Recuerde que siempre es la x menos el promedio partido de la desviación estándar. Entonces, 90 menos 75 dividido 10 va a dar 1,5 y este va a dar 0,5. Esos son los valores que usted tiene que buscar en la tabla eh, de la distribución normal. Entonces vamos a la tablita. Aquí, la distribución normal. Y teníamos que buscar 1,5, que es 0,9332 y 0,5 que es 0,6915. Entonces me trato de recordar esos dos números. 93, 32, 69, 15. 93, 32. Entonces, aquí, este va a ser igual a 0,93, 32. Y ese era 0,69, 15, si no me equivoco. 69,15. ¿Ya? Entonces esas son mis dos probabilidades. La probabilidad de que valga 90 va a ser 93,32% menos la probabilidad de que valga 80, que es 69,15%. Usted hace la resta para sacar el porcentaje. Más bonito. 93,32 menos 69,15. Y finalmente la probabilidad de encontrar a alguien que pese entre esos va a ser igual a 24,17%. ¿Ya? Así se hace un ejercicio combinado.
¿Alguna pregunta hasta el momento? Para pasar al siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Quizás, más o menos. ¿Me van siguiendo la idea? ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces continuamos. Segunda pregunta. Misma historia. 2. Entonces, tenemos al escoger una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese entre 60 y 90 kilogramos? O mejor 50 y 80. ¿Ya? 50 y 80 kilogramos. Entonces, para saber cómo hacer la resta, yo siempre les recomiendo hacerse los dibujitos de la distribución como deberían ser. Entonces, tenemos el dibujito. Colocamos la mitad, 75. Vamos a tener el 50 por acá y el 80 por acá. Entonces tenemos 50, 75 y 80. Como me están pidiendo entre 50 y 80, ese es el área que yo voy a querer. El área de acá adentro. Ahora, ¿cómo puedo descomponer esa área? Entonces, siempre me voy con el valor que está a la derecha del promedio. Entonces tengo el 75. 75. Y acá tengo el 80. Entonces tengo esa área para allá. Y voy a tener el 50. 75 y 50. Ahora, pregunta. Si yo tengo que hacer una operación entre estas dos para que me salga esa, ¿hacia qué lado tengo que tomar la probabilidad de 50? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué operación tendría que hacer? Entre estas dos áreas para que me salga la de acá arriba. ¿Alguien lo ve? Estoy esperando. ¿Hacia la derecha? No, no es hacia la derecha. ¿Por qué? Bien, voy a pintar hacia la izquierda. Entonces, si yo, recomendación siempre usar uno de el área de los primeros casos. El primer caso, recuerden, que es un cuerpo que está sobre la media, o sea, el 80, que es toda esta área. Se calcula directamente, esa es la gracia.
Y el 50 lo voy a tomar hacia abajo, menor a 50. Entonces, como lo tomo menor a 50, yo pinto esta colita. Entonces, para que me salga entre el 50 y el 80, al 80 de acá, le tengo que sacar esa colita del 50 para que me salga el área. Por lo tanto, acá la probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor que 80 menos la probabilidad de que x sea menor a 50. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el otro caso? Fíjense que el 50 está a la izquierda del 75, por lo tanto se va a tener que calcular de forma distinta. ¿Ya? El cálculo inicial es el mismo, z va a ser igual a 80 menos 75 dividido 10. ¿Ya? Eso es 0,5. Y el otro es 50 menos 75 dividido 10 va a ser igual a menos 0,25. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace aquí? El 0,5 no es problema. Yo busco simplemente en la tablita. Nos vamos a la tablita. De hecho, podríamos haber usado la misma probabilidad que de la anterior. ¿Cuánto era? 0,5. 0,5 es 69,15. Entonces, 69,15. Esto es 0,6915. ¿Ya? Y el menos 0,25, recuerden que como estamos en los negativos, yo tengo que buscar su valor positivo. Fíjense bien cómo lo voy a hacer. Aquí está el 0,2 y tengo que llegar al 0,25. Entonces sería 0,20, 0,21, 0,22, 23, 24, 25. 0,25. Y aquí está. Y es 59,87. Ahora, como es un valor negativo, y yo estoy calculando una colita en el fondo, yo no puedo usar ese 59,87 de forma directa. Recuerden que las colitas se calculaban como 1 menos la probabilidad que se me olvidó era 0,25, 59,87. ¿Ya? Entonces 1 menos 0,5987. ¿Ya? Y eso es porque es una colita. ¿Ya? El 59,87 representaría del 0,25 hacia la izquierda. A ver, vamos. Esto es en el fondo de la clase pasada, esta explicación de que si usted tiene un número negativo, si usted calcula el 0,25, se supone que está el 0, acá estaría el 0,25, usted está calculando esa área en el positivo. Ese es el 59,87, toda esa área. Pero como usted está sacando la colita, tiene que a 100 o a 1, mejor dicho, restarle ese 59,87. Y lo hacemos. 1 menos 0,5987 y me va a dar finalmente igual a 0,43. ¿Ya? Y esto es porque es una colita. ¿Ya? Recuérdenlo. Es una colita de
es una colita de la distribución normal. ¿Ya? Por eso es 1 menos 59,87. ¿Ya? Como ya tengo las probabilidades, finalmente me vuelvo al ejercicio original y hago la operación final que vendría siendo 69,15 menos 40,13. Lo que me da una probabilidad final de, calculamos, menos 40,13. Y me da 29,02%. Entonces, la probabilidad de que escoger una persona al azar entre 50 y 80 es de 29,02. De nuevo, recapitulando el proceso. Tenemos que hacernos el dibujito de las distribuciones normales con el 80 y el 50 separados y ver cuál es la operación que debería hacer yo. ¿Ya? Una vez que conozco la operación, que sé a cuál se le resta a quién, yo voy a separar el ejercicio en dos, uno con el 80 y uno con el 50. Ahora tengo que fijarme bien si es el cuerpo del 80 o la colita del 80, el cuerpo del 50 o la colita del 50. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Algo que le haya costado entender? ¿Lo haya confundido? Pregunta ahora. No, profe. Ok. Y nos queda la última combinación. Si se fijan, primero fueron dos a la derecha del 75, ahora es uno a la derecha y otro a la izquierda, y nos falta la última que serían dos a la izquierda. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Al escoger una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese entre 50 y 65 o 50 y 60? Entre 50 y 60 kilogramos. ¿Ya? Esa es la pregunta. Ponemos todo esto. Entonces, de nuevo, tenemos que hacernos unos dibujitos para ir viendo cómo hacer el ejercicio. Entonces, ahora tenemos el 50. Vamos a tener 50, 60 y 75. Vamos a tener... No importa. Entonces, vamos a tener el 50, el 60, el 75. El área que me están pidiendo es esta, entre el 50 y el 60. Entonces, yo tengo que dibujarme esas áreas con el 50 y el 60 separados. 75, el 60 y 75 y el 50.
Ya. Entonces, este ejercicio se puede hacer de dos formas. Una forma es trabajando con las colitas, que vendría siendo pintar esta parte de acá, colita del 60 y colita del 50. Y la otra forma es haciéndolo con los cuerpos. ¿Cuál es la gracia de hacerlo con los cuerpos? Que no hay que hacer la resta de 1 menos la probabilidad. Ahora, para cada forma de hacerlo, la suma o la resta de las probabilidades va a ser distinta. Entonces, primero, yo tengo aquí la pregunta original, es que es entre 50, quedan 10 minutos, ¿ya? 50, x 60. Entonces, una forma es de las colitas, que vendría siendo, bueno, esta sería la probabilidad de 60 menos la probabilidad, bueno, x sea menor a 60 con menos la probabilidad de que sea x menor a 50, que es lo que estaría dibujado en rojo. Ya esto sería dibujado en rojo. O la otra opción es hacerlo de la forma de los cuerpos, o sea, decir que es la misma probabilidad de que sea mayor a 60 y mayor a 50. Ahora, ¿qué pasa si yo considero el área amarilla? La resta se va a dar vuelta. ¿Por qué? Porque el 50 es más grande que el 60 en amarillo. Y en ese caso, la probabilidad yo la podría escribir como, aquí como acá abajo, la probabilidad de que x sea, esté entre esos dos, va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor a 50 menos la probabilidad de que x sea mayor a 60. Ya entonces la resta se invierte si yo lo hago con los cuerpos. Entonces lo puedo hacer con las colitas o los cuerpos. Mi recomendación es hacerlo con los cuerpos porque es más directo el cálculo. Entonces, hacemos los z. Los z va a ser lo mismo para ambos. Z va a ser igual a 60 menos 75 dividido 10, y el otro va a ser 50 menos 75 dividido 10. ¿Ya? 60 menos 75 va a dar 1,5 negativo, y el otro me va a dar 2,5 negativo. Entonces, busco esos dos en mi tablita. Me voy a la tablita. ¿Dónde está? Acá, 1,5 y 2,5. Entonces, 1,5 vendría siendo 93,32 y 2,5 vendría siendo 99,38. Entonces, 93,32, nos vamos de vuelta. 90. Este va a ser igual a 0,9332 y el otro era 99,38. 0,90 igual a 0,9938. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar? Este valor es el valor del 1,5 positivo. Si yo lo quisiera hacer negativo, tendría que hacerlo con la fórmula de la colita. ¿A qué me refiero?
que este valor no se escribe directo, sino que yo hago 1 menos ese valor. Lo mismo para el otro, como es negativo, significa que vendría siendo una colita, 1 menos el 0,9938. Ahora, esos valores me van a dar respectivamente igual a 1 menos 0,9332, me va a dar 0,0668 y el otro me va a dar 1 menos 0,9938 me va a dar 0,0062. ¿Ya? Sí, 0,062. Y finalmente tendría que hacer la resta de S con S. Acá me quedaría 6,68 menos 0,62. Y eso finalmente me va a dar me va a dar 6,06%. ¿Ya? Eso es con las colitas, hacer la resta del 1 menos la probabilidad. Ahora, ¿qué hubiera pasado si lo hago de la otra forma? Fíjese bien, si lo hago de la otra forma, la probabilidad se tendría que escribir directa. Entonces la probabilidad del 50 va a ser 0,9938 menos la probabilidad del 60, que vendría siendo 0,9332. Si usted hace esa resta, va a darse cuenta que le va a dar el mismo número, que va a ser 0,0606. O mejor dicho, simplemente 6,06%. Entonces, cuando usted tenga dos valores a la izquierda del promedio, usted tiene dos caminos para hacerlo. Con las colitas, que es el rojo, o con los cuerpos, que son el amarillo. ¿Cuál es la diferencia? En que en uno, como para calcular la colita, es 1 menos la probabilidad, va a ser un cálculo adicional, y la otra es que, como usted puede calcular los cuerpos, como dando vuelta un poco la probabilidad, que sería como el amarillo del 50 con el amarillo del 60, y le va a salir de forma directa a la probabilidad, pero se invierte la resta. Acá es 60 menos 50 y acá abajo es 50 menos 60. ¿De qué forma puede ver si está haciéndolo correctamente? Es que le tiene que dar una probabilidad positiva. Si lo está haciendo mal, le va a salir probablemente una negativa. La probabilidad siempre tiene que salirle positiva. ¿Ya? Eso, chicos, eso es con las combinaciones de los ejercicios. Profe, Entonces, diga. y por ejemplo, en el anterior, que era una mezcla, ¿se puede hacer como con el de abajo, pero mezclado con el otro? Sí y sí y no. O sea, se puede hacer, pero se tiene que hacer con el 50%. ¿A qué me refiero? Ya. Bueno, después en el video pausan y pueden escribirlo. A ver. En el otro caso, lo que pasa es que usted tiene que hacerlo para combinarlo, tiene que hacerlo con el 50%. ¿A qué me refiero? Usted sabe que el 75 está al medio y es el 50% para ambos lados. Entonces, si usted tiene el 80 y le sale, no sé, 69%, usted hace la resta y le queda 50 menos 69, le va a quedar 19%. Sabe que entre esos dos hay 19%. El otro caso, que es acá en el 50, usted sabe que
la probabilidad de que sea mayor a 50 de aquí hasta allá era ese número, creo que 99%. Supongamos. No me acuerdo cuál era la ejercicio anterior, ¿ya? Y como sabe que esta mitad vale 50, hace la resta y acá le va a salir un 49. Entonces, para responder la pregunta entre 50 y 80, usted tendría que sumar el 49 con el 19. Pero para eso tiene que jugar con el del medio, que es el 50%. ¿Me entendió, Centeno? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esta forma que le expliqué al Centeno igual es como un poquito más rebuscada, pero es igual de válida. Acá todo lo que tiene que